Durante 400 años han subsistido, inmutables en un mundo cambiante. Otrora juguetes de los shogunes, favoritas de los samuráis. Sus labios sellados han guardado silencio, mientras Japón cambiaba más que ninguna nación de la Tierra. Aclamaron a sus héroes kamikazes y después enamoraron a los soldados americanos. Las geishas han resistido en un mundo protegido tras los muros del misterio y la discreción. Pero el velo que ocultaba a las geishas se ha levantado por fin y entramos en su mundo prohibido. La vida secreta de las geishas. Japón es uno de los países más avanzados de la Tierra. La tecnología es su obsesión. El afán de productividad de la nación propicia rápidos cambios. Sin embargo, durante siglos, los japoneses han protegido una tradición extraordinaria, las geishas. Las geishas son delicadas guardianas de costumbres ancestrales. Un honorable pasado viviendo en el presente. Su mundo está cerrado al público. Viven envueltas de un halo de misterio, inmersas en rituales. Se mueven en un mundo de ensueño, de jardines perfumados y templos ornamentados, pero se ganan la vida en oscuras callejas y recónditas casas de té. El escritor americano Arthur Golden sucumbió al hechizo de esta enigmática tradición. Pasó 10 años investigando para su novela Memorias de una geisha, que se convertiría en un bestseller internacional. Me fascinó lo que descubrí. Está vedado a los forasteros. No les gusta que la gente vaya a husmear en sus secretos. Arthur Golden tuvo que romper el sello de silencio que envolvía el mundo de las geishas. Se enfrentó a una tarea casi imposible, similar a la de entrar en una hermética orden religiosa. Antes de empezar mi investigación, si me preguntase qué era una geisha, le habría respondido lo mismo que cualquier otro americano, solo que yo sabía al menos que no son simples prostitutas, que no es así de sencillo. No entendía qué papel representaban ni por qué lo hacían. Pero he llegado a comprender que la figura de las geishas en la sociedad japonesa es algo único. Exóticas y seductoras. Las geishas viven en un mundo donde la elegancia y la distinción lo son todo. Sin embargo, el amor no es más que una quimera. Una apariencia perfecta es lo que importa. Encerradas en una burbuja, las geishas son el dominio de una élite selecta. La máxima expresión de prestigio y estatus. Para la mayoría, hasta resulta extraño llegar a ver a una geisha. Se han convertido en símbolos de Japón, célebres y venerados. En Kioto, la antigua capital, un evento anual conmemora las tradiciones más insignes de Japón, entre ellas las geishas. La fiesta de los cerezos en flor constituye una rara oportunidad, muy esperada por el público, para poder vislumbrar la tradición más privada de todas. Las geishas se exhiben,
envueltas en sus mejores sedas. Mujeres que son emblema de historia y sensualidad. Pero detrás de sus caras maquilladas y de sus delicadas sonrisas se esconde una forma de vida difícil y complicada. Las casas de geishas son los templos de este arte ancestral. Durante siglos las geishas han sido testigos de amoríos, engaños y traiciones de los hombres más poderosos de Japón. Una geisha es una mujer que se puede contratar para que haga compañía a un hombre por la noche. De hecho, por lo general animan reuniones de hombres por la noche. Y para sorpresa de la mayoría de los occidentales, eso raramente implica sexo. En otras culturas no existen. Nosotros hacemos vida social y los japoneses no. Ahí es donde entran las geishas. Garantizan a sus clientes intimidad total, con un código de silencio. Un hombre que va a una casa de geishas por la noche da por sentado que nada de lo que haga o diga saldrá de entre aquellas paredes. Es un compartimento especial, estanco. Por eso siguen existiendo los distritos de geishas y por eso hay un código de silencio. Una geisha no debe hablar de lo que ha ocurrido. El oficio de las geishas es el único oficio en Japón dirigido exclusivamente por mujeres para hombres. En la cumbre está la madre geisha. Facilita pensión completa y valiosos kimonos a todas sus chicas. Un desembolso considerable. A cambio, salvo una modesta cantidad, las geishas le entregan todo el dinero que reciben de sus clientes. En una época, una madre geisha prácticamente era la propietaria de sus chicas, quienes vivían en deuda constante con ella. La madre geisha empezaría a recuperar su inversión vendiendo la virginidad de una chica al mejor postor. Para esa discreta subasta, contaba con sus grandes conocimientos sobre la vida secreta y los gustos de sus clientes. Es cierto el estereotipo de que las mujeres que dirigen esas casas de geishas, son una especie de cruelas de vil a las que solo les importa una cosa, el dinero. Creo que ese estereotipo ha evolucionado, aunque tenía mucho de cierto. Lo más sorprendente de esos distritos es que son las únicas zonas de Japón controladas totalmente por mujeres. Hoy en día, a las madres geisha les conviene tratar bien a sus chicas. Les cuesta más de 400.000 euros instruir a una geisha. Y si la joven decide irse, la madre geisha pierde una fortuna. Las aprendizas de geisha pasan por un periodo de formación de 5 años. Al final, incluso sus ademanes son inconfundibles. Todos los aspectos de su apariencia han adquirido un significado simbólico y una fuerza erótica. Yuiko es una aprendiza de geisha en la mitad de su periodo de formación de 5 años. La persona más importante en su vida es su hermana mayor geisha, Mameka. Todas las aprendizas de geisha tienen una hermana mayor que les enseña las técnicas seculares necesarias para triunfar. Mameka, la hermana mayor de Yuiko, vive como una supermodelo. Puede permitirse lo mejor, como por ejemplo la cuota millonaria de un club de campo y clases de golf particulares. Gracias a este trabajo conozco a mucha gente. Voy a buenos restaurantes, llevo bonitos kimonos y viajo a sitios a los que la gente corriente no puede ir. En una palabra, puedo hacer muchas cosas agradables en la vida. Mameka pone el listón muy alto. Para seguir su ejemplo, Yuiko tiene que dedicar su vida al arte.
La palabra geisha significa artista. Además de ser acompañantes profesionales, las geishas deben sobresalir en danza, música y literatura. Cada uno de sus elegantes movimientos es coreografiado cuidadosamente. A menudo sus danzas relatan historias sobre geishas que deben sacrificar el amor por su arte. Una geisha necesita la misma dedicación que una primera bailarina en Occidente. El aprendizaje no acaba nunca. Mi instructora aún sigue formándose después de 30 o 40 años. Comparada con ella, no soy nadie. La perfección no existe. Las geishas no se casan. Desvinculadas de sus familias, viven juntas, como en una hermandad. Establecen vínculos de amistad que las unen para siempre. Solo una occidental ha sido aceptada en esta hermética forma de vida. Hace ya más de 20 años que la estadounidense Lisa Dalby fue geisha en Japón. Una chica de ojos azules tocando el shamisen, cantando canciones. Fue la primera vez en la historia de las geishas. Aprendió a andar, a sentarse y a llevar el kimono. Se integró paulatinamente. Lisa cumplía todos los requisitos para ser geisha. Pasó su adolescencia en Japón aprendiendo el idioma y el shamisen, el instrumento tradicional de las geishas. Después realizó para su doctorado el primer estudio del mundo sobre geishas, antes de convertirse en una de ellas. No llamaba mucho la atención. Me sentaba con alguien y empezábamos a hablar. De repente me miraba y al darse cuenta de que no tenía los ojos oscuros, decía: un momento, no eres japonesa, ¿qué pasa aquí? Todas las geishas esperaban ese momento. A veces incluso lo provocaban. No decían que había una geisha extranjera y cuando los clientes se daban cuenta, ellas se echaban a reír. Lo encontraban muy divertido. Está claro que no puedes andar de la misma forma que cuando llevas ropa occidental, porque el kimono se ciñe mucho a las piernas, por lo que tienes que dar pasos más pequeños. Yo siempre olvidaba eso, especialmente si tenía prisa, y me armaba un lío con los pies. Entonces una de las geishas me reñía por andar así. Es como aprender un lenguaje corporal nuevo. Cuando una mujer entra en una comunidad de geishas, cuando decide que esa va a ser su forma de vida, hace una elección consciente de que no va a casarse, de que no será una ama de casa. El camino se bifurca en ese momento. Las geishas no se casan, no siguen las costumbres de la clase media. Viven en un mundo en el que se muestran como obras de arte. Son obras de arte, pero también son contratadas por hora para entretener a los hombres. Aunque las prostitutas se ganan la vida con el sexo y las geishas no, la realidad es que una prostituta no puede decidir con quién pasará la próxima hora, y una geisha tampoco. Artistas de día, acompañantes de noche. La reputación de las geishas se ha visto empañada siempre por la prostitución. Desde sus humildes orígenes, las geishas escalan posiciones lentamente hasta que, con el tiempo, llegan a la vanguardia de la sociedad japonesa. Otrora novias de los samuráis, durante la Segunda Guerra Mundial despidieron a sus héroes kamikazes. ¿Cómo ha logrado mantener su estatus el frágil mundo de las geishas durante 400 años de historia turbulenta? ¿Y qué ha sido de aquellas geishas que creyeron poder huir de sus tradiciones y encontrar el amor verdadero en Occidente? Para entender a las geishas hay que conocer su pasado. Su historia comienza 4 siglos atrás, en la época de los shogunes. Las geishas aparecieron por primera vez a principios del siglo XVII. Después de siglos de luchas internas entre señores de la guerra rivales, Japón llegó a la unificación bajo el mandato de un dictador militar o shogun. El gobierno se estableció en Edo, Tokio en la actualidad,
Bajo la soberanía del shogun, Japón se aisló completamente del resto del mundo durante cientos de años. El poder de los shogunes era absoluto. Una de las cosas que hizo ese gobierno opresor fue erradicar, por ejemplo, el cristianismo, y otra, coger los burdeles y prostitutas y concentrarlos en barrios vallados autorizados para controlarlos. Los barrios del placer se convirtieron en zonas de libertad sexual. Selectas prostitutas o cortesanas entretenían a guerreros samuráis y comerciantes en fastuosos banquetes. Fue ahí donde aparecieron las primeras geishas. Sorprendentemente, eran hombres. Adoptaron el rol de bufones de la corte. Eran artistas que iban a las fiestas celebradas por las cortesanas para entretener a los clientes en los banquetes, tocando música, bailando, contando chistes y ese tipo de cosas. En un principio eran hombres. Una prostituta, al ver disminuir su clientela, desesperada, se estableció como la primera geisha de sexo femenino. Pronto las mujeres geishas superaron en número a los hombres y entonces comenzaron a captar la clientela de las prostitutas. Supongo que hubo una gran rivalidad entre geishas y prostitutas en aquellos primeros años, en los barrios del placer. Las prostitutas llevaban ventaja y hacían todo lo posible para controlar las actividades de las geishas. Pero lo cierto es que el sexo, que era dominio de las prostitutas, era con lo que de verdad ganaban dinero las geishas. En 1779, el oficio de las geishas se reconoció como profesión y se estableció un registro llamado Kenban para controlarlo. El Kenban pretendía impedir que las geishas cayesen en la prostitución. Desde el comienzo de la profesión, las geishas no debían entrar en competencia con cortesanas y prostitutas, por lo que el gobierno ejercía un control riguroso. Había edictos gubernamentales continuados que establecían que las geishas no eran prostitutas. Según las reglas de Kenban, las geishas debían ir acompañadas siempre, tanto al ir a los banquetes como al salir de ellos, para impedir que cayesen en la prostitución. El aspecto de las geishas se hizo mucho más sencillo a causa de la normativa. Durante un tiempo, solo las mujeres anodinas eran elegidas como aprendizas de geisha. En Occidente, había una idea preconcebida sobre las geishas. Con frecuencia se han confundido con quienes en realidad eran prostitutas. El aspecto de las prostitutas y el de las geishas es de hecho muy distinto. Las geishas llevan el obi, una especie de fajín, atado a la espalda. Las geishas jóvenes los llevan muy largos. Las mayores los llevan más cortos, pero siempre atados a la espalda. Sin embargo, las prostitutas llevan el obi atado delante y el motivo de esto es que se pasan la noche quitándose y poniéndose el kimono. No pueden tener un ayudante que les ate el obi cada vez, así que lo hacen ellas mismas y esto se ha convertido en algo simbólico. La imagen de la prostituta con el obi atado delante. Además, las mujeres que llevan muchos adornos en el cabello son prostitutas. Las geishas llevan peinados mucho más sencillos. Con esa normativa, las geishas prosperaron. La sencillez del aspecto de las geishas se hizo muy popular. Los distritos de geishas se extendieron por todo el país, mientras Japón seguía cerrando sus puertas al resto del mundo. Cualquiera que fuese capturado intentando huir del país era decapitado. Los extranjeros eran considerados seres infrahumanos y depravados. A este hermético mundo llegó el primer cónsul estadounidense, Townsend Harris. Desembarcó en la bahía de Shimoda en agosto de 1856. Su misión era negociar y firmar el primer tratado comercial con Japón. Encontró un país que estaba igual que 250 años atrás. Estaba aislado del mundo, no participaba en el mundo, ni en cultura, ni en comercio, ni en industria, en nada. No quería tener nada que ver con el resto del mundo. Townsend Harris pretendió cambiar eso y se encontró con toda clase de impedimentos. No le querían allí. Yo me habría dado la vuelta y habría regresado a Estados Unidos. No lo habría intentado, pero él lo hizo. Era un hombre muy tenaz. Durante las negociaciones, Harris le pidió al alcalde que le enviase una geisha.
Cuando el simple roce de un extranjero era algo aborrecible, esa era una petición escandalosa. Pero Harris insistió. La elegida fue una joven geisha llamada Okichi. Okichi era una geisha muy guapa y con mucho talento. El alcalde de la ciudad pensó que sería del agrado de Townsend Harris y decidió que era la chica ideal. Intentó convencer a la joven, pero fue imposible. Al final le ordenó que fuese, y ella fue. Su reticencia duró poco. Okichi se enamoró de Townsend Harris, y así se convirtió en la primera geisha en enamorarse de un occidental. Un siglo después, su romance inspiró una película de Hollywood, en la que John Wayne interpretaba a Townsend Harris en un papel poco creíble. El bárbaro y la geisha. En el mismo momento en que este bárbaro extranjero, como ellos le llamaban, era el primer hombre en izar una bandera americana en terreno japonés, extraños acontecimientos se sucedían tras las puertas cerradas de la casa de geishas, el palacio del Shogun, suntuoso hasta lo indecible. Las autoridades japonesas pensaron que Okichi les facilitaría información. Se le suponía una espía. ¿Cuánta información pasó o facilitó al gobierno? No lo sé. Pero creo que muy poca. Se enamoró de Townsend Harris enseguida. Después de 5 años de negociaciones, Townsend Harris consiguió que se firmase el Tratado de Comercio. Entonces se dispuso a regresar a su país. América. So far away. Not so far away that I'll forget you. A diferencia de la película, la realidad no fue tan romántica. Al parecer, Townsend Harris olvidó a Okichi y ni siquiera la mencionó en su diario. Abandonada, Okichi tuvo que soportar los insultos de sus conciudadanos, quienes la tachaban de sucia extranjera. La primera geisha en tener una aventura sentimental con un occidental cayó en el alcoholismo y finalmente se ahogó. Pero las geishas de Shimoda, a diferencia de Townsend Harris, no la han olvidado. Todos los años, Emi regresa al lugar donde murió Okichi. Okichi es muy importante para nosotras las geishas. La cultura de las geishas de Shimoda no existiría sin la famosa Okichi. Quemamos incienso y le presentamos nuestros respetos todos los años. Después de 250 años de despotismo de los shogunes, un grupo de guerreros samuráis planeó derrocar al gobierno. Utilizaron las casas de té de las geishas para celebrar sus reuniones secretas. Los samuráis desafectos que querían poner fin al dominio de los shogunes necesitaban lugares en los que pudiesen contar con la discreción de la gente para planificar su estrategia. Con el apoyo de las geishas, los samuráis derrotaron al shogun en el poder. Cuando el emperador Meiji subió al trono en 1868, las geishas eran aliadas del grupo más poderoso del país. Y mientras el prestigio y la popularidad de las geishas subían vertiginosamente, Japón daba el salto al mundo moderno. La tecnología occidental introdujo a Asia en la era del vapor. Los jóvenes se cortaron las coletas y se pusieron bombines. Las geishas eran las mujeres más elegantes. Eran como las estrellas de cine actuales, como las chicas de las revistas, el ideal de toda mujer. Las mujeres más bellas, las de más talento, las más elegantes, eran las geishas. A principios del siglo XX, el número de geishas había llegado a 25.000. En pocos años, un confiado Japón arrebató a Rusia el control de Corea. Durante las delicadas negociaciones subsiguientes, se celebró un banquete en honor del general ruso Kurapachin. Se mandó llamar a Okoi, una famosa geisha, para entretenerle.
Mientras la joven danzaba, el general ruso le exigió que le diese su obi. Okoi se negó en redondo. Su actitud desafiante impresionó tanto al primer ministro Tara Kachura, que la convirtió en su amante. Las geishas entonces empezaron a relacionarse íntimamente con las más altas autoridades del país. Por primera vez en la historia, hombres importantes contrajeron matrimonio con geishas. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, el barón Muchu, se casó 2 veces y las 2 con geishas. Eran mejores esposas que las hijas de familias normales porque estaban entrenadas rigurosamente para servir a los hombres de forma refinada y elegante y para guardar secretos. Una geisha no revela nunca lo que se dice en su presencia, y menos si puede dejar en evidencia a alguien. Los labios sellados de las geishas fueron decisivos. En aquel momento las geishas eran el paradigma del estilo y tenían un estatus sin par. Pero con los años 20 llegaría una nueva era moderna y con ellos una poderosa amenaza para la supervivencia de las geishas. La era del jazz había llegado a Japón. Las coristas se contoneaban sobre los escenarios y los clubes nocturnos abrían sus puertas a un país ávido de la última moda occidental. Las prostitutas callejeras seguían ahora la moda de los años 20. Las chicas de los cafés hacían furor. Proporcionaban a los hombres compañía informal, más barata que la de las geishas y rabiosamente actual. Por primera vez en su historia, las geishas se enfrentaban a una grave amenaza. Fue como un punto de inflexión para ellas. Tomaron la decisión consciente de no convertirse en chicas de café. Para preservar lo que las había convertido en geishas, se aferrarían a la danza y a la música tradicional, a las formas de entretenimiento tradicionales. Las geishas pasaron de ser innovadoras de la moda, su rol social anterior, a salvaguardar las tradiciones. Por suerte para las geishas, la era del jazz duraría poco. En 1926, el emperador Hirohito subió al trono y durante su mandato Japón se convirtió en una destacada potencia militar. El nacionalismo no tardó en extenderse por el país. Las influencias occidentales fueron censuradas por perniciosas. Las geishas representaban lo mejor de la tradición cultural nipona. Eran idolatradas como símbolo de la nación y a principios de los años 30, su número registró un récord histórico, llegando a 80.000. Anclada en el pasado, Kioto, la antigua capital, disfrutaba de una oleada de popularidad. En su centro estaba Gion, el distrito de las geishas. Gion tiene renombre entre los distritos de geishas. Es como un Mercedes entre los coches. Es el distrito. Kioto es la antigua capital y centro cultural de Japón. Allí piensan que Tokio no está a su altura.